Salmo 100. Si hay alguien que merezca más honor que la palabra de Dios, entonces nosotros nos callamos y que hablen. Hemos tenido 25 minutos para hacer nuestras obras, pero llegamos al culto y para eso se toca la campana 2 veces. La primera para dirigirnos a los puestos y la segunda para comenzar. Le ruego el favor de que vamos a tener honor para el Señor, porque la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. El hermano que ya está sentado, que ya está atento a escuchar la palabra de Dios, es impedido por los que continúan en el tiempo de receso. No sé si haya que suspender, ya sea la solución, pero no puede ser, porque la comunión de los santos también es parte de nuestro culto. Pero la parte de nuestro culto consiste en que en cuanto se termina el tiempo de comunión de los hermanos, venimos a la comunión con el Señor para continuar con la tercera parte ahora. La primera fue la oración, la segunda la escuela dominical y ahora la celebración de adoración y alabanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que el Señor nos ordena. No es si queremos. Este es el primer y más grande mandamiento, dice el Señor Jesús. Honremos a nuestro Señor de todo corazón. Respetemos su presencia en medio de nosotros. Y hagamos todas las cosas, como lo dice 1 Corintios 14, decentemente y en orden. Porque nuestro Dios es Dios de orden. Amén. ¿Esto grabamos? Muy bien. Gracias al Señor, se quedó grabado, porque hermanos, esto debe ser no solamente para nosotros, es una exhortación aquí, pero ¿cuántos en la casa están en pijama? Ahí, sapeando a ver, o buscando a ver cuál es el culto que más le gusta, en dónde cantan más bonito, o cuál es el predicador que más me conviene. No. Si las personas tienen que quedar en casa mirando el culto, deben ser reverentes también y guardar honor para el Señor. Amén. Nos dirigimos a la palabra del Señor para honrar a nuestro Dios a través del Salmo 129. Salmo 129. Y lo vamos a leer todos juntos, unánimes, a una misma voz. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 129, todos. Cántico de los peregrinos. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Que lo repita ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no han logrado vencerme. Sobre la espalda me pasaron el arado, habiéndome en ella profundos surcos. Pero el Señor, que es justo, me libró de las ataduras de los impíos. Que retrocedan avergonzados todos los que odian a Sión. Que sean como la hierba en el techo, que antes de crecer se marchita. Que no llena las manos del segador, ni el regazo del que cosecha. Que al pasar nadie les diga: la bendición del Señor sea con ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Amado Señor, en esta mañana tu pueblo se reúne, no porque nosotros queremos reunirnos. En realidad en nosotros hay una gran reticencia, un gran rechazo para reunirnos en torno de nuestro santo Dios, para rendirle culto santo y agradable. Es por el poder y la fuerza del Espíritu Santo que nos ha dado un nuevo día, nos ha dado ánimo pronto para celebrar juntos
el día del Señor. Y queremos darte gracias. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros la honra y la gloria, sino a tu nombre, por los siglos de los siglos en tu iglesia. Es la razón por la cual tú nos has reunido. Un pueblo que adora al Señor. Un pueblo que se regocija en la presencia de su Hacedor, en la presencia de su Redentor. Y esto es lo que hacemos en esta mañana. Señor Dios, nos consideramos delante de ti como hijos tuyos, redimidos por la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, insertados en la familia de Dios, constituidos en nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, Señor. Eso es en lo que tú nos has constituido. Pero nosotros, en nuestro remanente pecaminoso, persistimos en pecar contra ti. Por eso esta mañana, antes de venir a darte adoración y honor y gloria, nos presentamos, Señor. Y te decimos, límpianos, lávanos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Reconocemos ante ti que hemos hecho lo malo. Reconocemos ante ti que hemos gustado de mirar lo malo, hemos gustado de hablar lo malo, hemos gustado de oír lo malo, hemos gustado de pensar en lo malo, hemos gustado de actuar mal, hemos gustado de tomar caminos malos, hemos gustado de ser irreverentes contra ti. Hemos omitido que tú estás presente en todo momento, y a pesar de que sabemos que tú nos ves porque estás presente en todo momento, no dejamos de pecar, sino que todavía caemos en pecado. Pero el Espíritu Santo nos contrista, el Espíritu Santo nos estremece, y el Espíritu Santo nos conduce a arrepentimiento. Por eso esta mañana queremos venir a ti, Señor, en la reconciliación relacional, porque la reconciliación judicial fue hecha una vez y para siempre, pero la reconciliación relacional es necesaria cada día, cada momento, porque no han pasado 10 y media horas de este día que ya hemos pecado gravemente contra ti. No han pasado 3 o 4 horas desde que nos hemos despertado, o 5 horas que ya hemos blasfemado contra ti. Reconocemos nuestra pecaminosidad y te pedimos perdón, Señor. Y te suplicamos que por el Espíritu Santo nos fortalezcas para no pecar contra ti. Que por el Espíritu Santo nos des conciencia de nuestra nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida de pecado ya pasó, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos venir esta mañana y ser limpiados de manos y de corazón y de labios para presentar a ti un culto que sea santo y agradable. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. La Iglesia Universal, la cristiandad universal, celebra por estas fechas un maravilloso evento registrado en la Biblia, que es la Natividad o Navidad. En la liturgia de muchas iglesias se celebra este tiempo que se llama el tiempo de Adviento, o sea, la primera venida de nuestro Señor Jesús. Y como iglesia bíblica acudimos a la Santa Escritura y recordamos ese maravilloso evento. Sin embargo, no es nuestra intención celebrar Navidad al estilo mundano o religioso. Nuestra intención es servir y adorar a nuestro Dios, porque para nosotros Navidad es todos los días del año. Todos los días del año deben hacer Cristo en nuestros corazones. Vamos a cantar a nuestro Señor una serie de himnos que se relacionan con el advenimiento
con la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dirigirnos al himno 131, Santa la Noche. Es un himno hermoso, tomado por su valor teológico, por su contenido teológico, para los hermanos que nos sintonizan por los medios virtuales. Debo decirles que para nosotros ha sido un himno difícil, que quizás nos equivoquemos, que lo vamos a hacer con todo el prendimiento, porque lo ensayamos esta mañana, lo ensayamos el miércoles y personalmente muchos lo ensayamos en semana. Pero estamos expuestos a equivocarnos. Entonces le ruego el favor de que no observen esto. Y Señor, ten misericordia de nosotros y guíanos en esta tonada, porque nuestra intención es alabarte de todo corazón, con todo esfuerzo, con todo entendimiento. A ti la gloria, Señor. Recordamos a través de este himno la noche en que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Nació como un niño, como un hombre en el pesebre. Dios encarnado vino al mundo. Pero vino al mundo para ser crucificado. Como lo dice el himno, alabamos a este Señor, que no solamente nació, sino que también padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó para la gloria de Dios Padre. Cantemos al Señor, Santa la Noche. Cada noche hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz nuevo día sin igual. Oh, gratitud, postrados adorarle, oír en lo alto la voz angelical, oír cantar nación.
Gracias, Señor, porque nos permites dirigir estos cánticos a ti, Señor. Gracias porque nos los has dado a través de la historia de la iglesia. Pero gracias porque es el Hijo de Dios quien perfecciona esta alabanza en tu presencia. Ahora les invito al himno 110. Y tú, Belén. Ya también lo hemos ensayado. El miércoles estuvimos aquí ensayando. Gracias, Señor. 110. Y tú, Belén. Exaltamos el nombre de nuestro Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, como lo dice Mateo 1:23, 1:18 al 23, Isaías 7:13 y 14, Juan 1:1 al 14. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gracias, Señor, por enviarnos al Emmanuel, Dios obrando a favor de nosotros. Himno 112, Emmanuel. Finalizamos con uno de los villancicos conocidos. Himno 127, En la noche de los pastores. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos y pastorcitos ya adoran al niño, adoran al niño, que en Belén está, que en Belén está.
al niño que en Belén está, que en Belén está. Con alegre reverencia, en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos todo venir, pueblos todo llegar, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Amén. Parte de nuestra adoración al Señor, y nos lo recuerda la adoración que vinieron a dar aquellos reyes de Oriente. Trajeron ofrendas al Señor, incienso, oro, mirra. Lo trajeron como un elemento de adoración al rey que había nacido. La iglesia ha sido redimida por la fe en aquel reino, en aquel rey que nació en Belén hace 2021 años ya, o 2025. Y como hijos de Dios traemos reverencia al Señor presentando nuestras ofrendas. Oremos al Señor. Amado Dios, en la palabra, en tu palabra podemos contemplar que tú diste la mayor ofrenda que los hombres pudiéramos recibir. Tú te ofrendaste a ti mismo. Te ofrendaste como Padre al darnos el amor paternal, sacrificarte de tu Hijo y entregárnoslo como prenda de tu amor, como el único medio de salvación. Te sacrificaste, Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito del Padre, para venir lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de bondad para nosotros y darnos salvación, lo cual costó la ofrenda tuya en la cruz del Calvario. Como cordero de sacrificio te ofrendaste al Padre para que subiera el olor grato de nuestra redención. De igual manera, el Espíritu Santo se ofrendó para venir a morar en el corazón de los redimidos y para venir a establecer su reino en nuestras vidas, para venir a tabernaculizar en nosotros, para que seamos templo de Dios. Tú te entregaste, te ofrendaste a nosotros mismos, a nosotros. Por eso te suplicamos, Señor, que pongas en nuestro corazón el dar y ofrendar de alegría, de corazón y de buena voluntad, como un reconocimiento, como una alabanza, como una adoración, así como lo hicieron los magos de Oriente, los reyes de Oriente, trayendo presentes al rey que nació hace 2000 años en el pesebre de Belén, pero que ha nacido por la fe en nuestros corazones y nos ha traído vida y vida en abundancia. Hoy presentamos estas ofrendas que sean de olor grato para ti, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. La iglesia ofrenda con alegría y sencillez de corazón. En esta misma disposición de honor y reverencia, uno de los elementos del culto es orar por nuestros hermanos. Queremos dar gracias en este día por los hermanos que por diversas circunstancias nos ven nuestras transmisiones a través de el Facebook Live en directo o a través del YouTube. Y oramos muy especialmente por nuestra querida hermana Emita Lezama, quien estuvo en medio de nosotros mientras vivió aquí en la ciudad de Medellín, pero que por circunstancias de la providencia de Dios, en su gracia, Él la tiene ahora en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hermana muy amada que está pendiente de nuestras transmisiones y a quien la iglesia ama con todo el corazón y la recordamos con gratitud. A otros hermanos, a los hermanos de la comunidad quichua en Medellín, que nos sintonizan, que
permanecer fieles a las enseñanzas de la palabra y que nos acompañan en la celebración del culto. Queremos también saludarlos a nuestros hermanos en diferentes latitudes, en el Ecuador, en Venezuela, que nos sintonizan. Damos gracias al Señor por sus vidas. Amado Dios, queremos darte gracias por tus hermanos que por diferentes circunstancias no pueden asistir al culto presencial en nuestra iglesia, que están en otros lugares. Otros que por obligación de sus necesidades naturales deben o son conminados a trabajar en estos días, en el día del Señor. Te suplicamos que tengan misericordia de ellos. Suplicamos muy especialmente por la vida y la salud de nuestra hermana Emita, que seas tu, Señor, proveyendo todo lo necesario para su vista, para que ella pueda tener la visión de Dios en sus ojos naturales. Gracias te damos, Señor, por todos nuestros hermanos, la hermana Dilma, los hermanos en Otavalo, en Quito, Ecuador, los hermanos de la comunidad quichua, y te suplicamos que tu presencia vaya con ellos. De igual manera, como iglesia bíblica y reformada, tenemos un gran afecto por nuestras iglesias hermanas que al Señor le ha placido plantar en diferentes ciudades. Y hoy queremos hacer una oración especial por la Iglesia Bautista Reformada Decisión Jesús en Cali, por nuestro hermano Gabriel Prieto, Juan Andrés Prieto y el otro pastor que ahora no recuerdo, pido perdón. Que el Señor se complazca en bendecir esta iglesia plantada en la ciudad de Cali, una iglesia que ahora es luz en medio de las tinieblas en esta ciudad, que trae el verdadero evangelio. Señor, complácete en bendecir esta iglesia, trae la santificación y la fidelidad a los santos que allí se congregan, produce sabiduría, fortaleza, gozo y vigor, y pon un espíritu de servicio en todos sus oficiales. Oramos por la solidez en las familias de la iglesia, que son una iglesia conformada por familias sólidas. Gracias te damos porque te ha placido levantar esta iglesia conforme a tu buena voluntad, y veremos la gloria tuya sobre esta hermosa iglesia de nuestros hermanos en Cali, la iglesia reformada, Decisión Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ahora procedemos a otra parte importante de nuestro culto, como es la predicación de la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25, y vamos a meditar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el advenimiento de Cristo, en la encarnación y nacimiento de nuestro amado Redentor. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 18 al 25. Así dice la palabra del Señor. El pueblo de Dios ora en esta mañana para que la palabra corra y sea glorificada y establezca el reino de Dios en nuestra vida. Edifique a los santos y convenza a los pecadores para que vengan al arrepentimiento y a la fe salvífica. Que el Evangelio produzca transformación en la vida de los hombres, y que el Espíritu Santo asista a este siervo inútil, que no ha llegado ni siquiera al grado de siervo inútil, que hace siquiera lo que el Señor le ha ordenado. Que el Señor asista a este siervo inútil en la santa predicación de la palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así dice el Señor en su palabra, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerle a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.
dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, amados hermanos, y empezar a meditar en la palabra que el Señor nos ha dado para esta mañana. Hermanos, una cosa que me asombra o me congestiona, a veces me entristece, es que ha surgido, no sé si mucho en esta época, pero ha surgido una fuerte, seria y fea controversia entre los hermanos cristianos acerca de la Navidad. No sé si aquí hayan hermanos contradictores a la celebración de la Navidad en nuestra iglesia, pero si tú abres las redes del Facebook, del Instagram y todo esto, vas a encontrar personas que hablan pestes de la Navidad, hermanos cristianos que ofenden a otros cristianos porque celebran o no la Navidad. Esto es un radicalismo inmundo. Esto es una ofensa a los hermanos que a su vez es ofensa a Dios. Son posturas radicales, las cuales como cristianos verdaderos debemos evitar. Y yo quiero traer a colación las posturas de los tres principales reformados: Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Dijéramos los adalides, dijéramos la base de la reforma protestante a la cual nosotros pertenecemos hoy en día, de la cual formamos parte por la gracia del Señor. Y curioso, estos tres hermanos tenían diferente posición. Por una parte, Lutero abrazó la posición tradicional y celebraba la Navidad. De hecho, se dice que fue Martín Lutero el que por primera vez puso un arbolito de Navidad. ¿Sí? No fue esto del Dios Tammuz y todas estas cosas, eso es falso. Al parecer fue Martín Lutero que en una forma especial llevó un arbolito y lo iluminó con unos candelabros, recordando la luz que brilla, y puso sobre el arbolito una estrella, conforme a lo que dice la palabra, que el brillo de la estrella de la mañana. Entonces él celebraba abiertamente y consideraba que la Navidad tenía que celebrarse como parte de las festividades de la fe cristiana. Pero por otra parte, Zwinglio fue absoluto contradictor de la Navidad. Él decía que la Navidad no podía celebrarse, porque la Navidad traía los rezagos de la religión tradicional, que la Biblia por ninguna parte ordenaba que se celebrara la Navidad, que los cristianos de ninguna manera podían instituir una fiesta diferente a las que están descritas en la Biblia. Y si vamos a la Biblia, podríamos darle muchísima razón. Ahora, ¿hasta dónde llegó su radicalismo? Bueno, no lo sabemos. Pero luego vemos años después la postura de Juan Calvino, un poco más sosegado, pasados algunos años. La postura de Juan Calvino fue la siguiente: la celebración de la Navidad no pertenece a la doctrina de la fe cristiana, no pertenece a las fiestas instituidas en la fe cristiana, pero nos traen el grato recordatorio de la encarnación y el nacimiento de nuestro amado Redentor y toda la connotación teológica que ello trae. De tal manera que como cristianos tenemos la libertad para celebrar o no celebrar esta fecha. Ahora,
Esto fue lo que dijeron Lutero, Zwinglio y Calvino. Que no vaya a pasar con nosotros lo que pasa con esos sistemas políticos que están de moda, el centro. ¿Saben qué es el centro? Ni derecha, ni izquierda, ni blanco, ni negro, más bien no sabemos. En otras palabras, ni chicha ni limoná. ¿Cuál es la postura de nuestra iglesia? La postura de nuestra iglesia es que nosotros no celebramos la fecha. Nosotros no celebramos la fecha por una sencilla razón. La Escritura no nos dice en qué día nació nuestro Señor Jesús. Pero la Escritura tampoco nos dice cuándo no nació. De tal manera que nosotros no podemos decir definitivamente el Señor Jesús definitivamente no nació un 25 de diciembre. Porque si al Señor le plació que Él naciera un 25 de diciembre, ¿a nosotros qué? Él no lo escribió. ¿Por qué? Porque no era fundamental. Porque nosotros tenemos la tendencia a celebrar la fecha y no el evento. ¿Qué es lo que hoy en día sucede? La gente celebra, por ejemplo, aquí en nuestra tierra se celebra el 24 de diciembre. Y perdón, les pregunto, ¿cuál es la celebración del 24 de diciembre? ¿Cuál es el centro de la celebración del 24 de diciembre? ¡El traído! ¡Los niños! Pinchipitos, como decíamos en estos días. Los pinchipitos. Y toda la fiesta se hace alrededor de los pinchipitos. Se hace la natilla, los buñuelos, se canta la novena y todo eso por los niños. ¿Es eso lo que dice la Biblia? De ninguna manera. Nosotros no celebramos la fecha. ¿Celebramos? Claro que sí celebramos. Por ejemplo, hoy, parte de nuestra celebración, hoy es 19 de diciembre. No tenemos un culto el 24 de diciembre ni el 25 de diciembre. No lo tenemos. Nuestro culto es el día del Señor. Los miércoles que nos reunimos no tenemos culto. Ese día no es día de culto. Lo llamamos culto de oración, pero no es día de culto, porque el día del culto es el día del Señor. Ese día le rendimos culto al Señor. Esa es una reunión de comunión y de oración, el día miércoles. De tal manera que nosotros no obligamos a la iglesia el 25 de diciembre, el día de guardar, o la noche del 24 tenemos que hacer vigilia. No se vayan para donde sus familiares paganos, no le den traído a los niños, eso es del diablo. No, nosotros no hacemos eso. ¿Pero celebramos? Claro que sí celebramos. ¿Qué celebramos para estas fechas? Y generalmente para estas fechas en nuestra iglesia se ha acostumbrado tener sermones alusivos al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su nacimiento virginal, el haberse hecho Dios, haberse hecho hombre y haber sufrido como hombre, todo el significado teológico que tiene el haber nacido en un pesebre, el haber sido rechazado en la posada, en fin, todo lo que sucedió tiene un significado teológico. Los ángeles cantando, la voz de Dios en los cielos, todo lo que sucedió y que está escrito en la Biblia debe ser predicado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo, por allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, no he rehusado enseñaros todo el consejo de Dios. Enseñando y predicando todo el consejo de Dios. Como pastor tengo el deber de enseñar todo el consejo de Dios. Nosotros sí celebramos, pero nosotros no celebramos la fecha. Nosotros no celebramos el 25 o el 24. Nosotros celebramos el magno acontecimiento. Recordamos el magno acontecimiento, pero glorificamos al centro de la Navidad. ¿Quién es el centro de la Navidad? Nuestro Señor Jesucristo. Y no lo hacemos solamente en el mes de diciembre o en el periodo de Adviento. Es algo que hacemos permanentemente. Nuestra iglesia debe ser reconocida ante Dios y ante los hombres como una iglesia que adora al Salvador del mundo. En segundo lugar, nosotros no celebramos tradiciones, glorificamos al Señor en uno de los aspectos de su obra redentora, su encarnación de manera prodigiosa, sobrenatural, milagrosa y única, de lo cual vamos a tocar un poco en esta mañana.
¿Cuál es nuestra posición? Rechazamos toda contienda entre los hermanos por posiciones radicalísimas que llevan a contienda. Está bien, si tú no estás de acuerdo en la celebración de la Navidad, te respeto, te sigo amando, pero esto no es una doctrina cardinal. El celebrar no es doctrina cardinal. ¿Cuál es la doctrina cardinal? Cristo se encarnó y vino al mundo para salvar a los pecadores, como hoy lo enseñaremos. Rechazamos toda contienda entre los hermanos, pero además de eso, aprovechamos este tiempo como un tiempo propicio para el Evangelio. Esta es una oportunidad para predicar el Evangelio. En cierta ocasión, hace muchos años comenzaba yo el ministerio, hace 17 años para este diciembre, me hicieron una invitación para esa época en el parque del aeropuerto, en el parque Juan Pablo, creo que se llama. Bueno, allí en ese parque se hacía un pesebre gigante, llegaron a decir que era el pesebre más grande del mundo. Bueno, era una propaganda que hacían, y una emisora rezaba la novena. En cierta ocasión le dieron la organización a un hermano cristiano, y el hermano cristiano embromado dijo: ¿y ahora qué hacemos con la novena? Y me comentó, y le dije: pues hermanos, hagamos una novena evangélica, ¿por qué no? Y yo escribí una novela evangélica basada en los textos bíblicos, explicando los textos bíblicos, cantando cánticos alusivos a los textos bíblicos. Y de esta manera desarrollamos durante 9 días, incluyendo el 24 de diciembre, una novela evangélica que no solamente fue escuchada por las familias y los niños in situ, sino que también fue escuchada por esa emisora que tenía buena sintonía, que era la que patrocinaba el programa. Y les gustó. Claro que nunca más me volvieron a invitar. ¿Por qué sería? No lo sé. Pero la verdad que sí gustó, y algunas personas se comunicaron. ¿De dónde había salido esa novena que tan bíblica, que tan bueno? Sin embargo, también vinieron algunos hermanos contradictorios diciendo: este hombre se nos fue para el catolicismo romano. De esa acusación he sufrido por años. Pero gracias a Dios que sí soy católico, pero de fe universal, conforme lo dice la palabra. Entonces este es un tiempo propicio para el Evangelio. Y si algún día tú me dices: pastor, en mi casa alrededor tengo un poco de niños que se van a oír esas novenas que no tienen sentido, que son idolátricas, que les cuentan mentiras, voy a abrir las puertas de mi casa y vamos a hacer una celebración que contenga algunos elementos atractivos para que los niños vengan y escuchen la verdad del Evangelio. ¿Usted podría llevarnos una novena? Durante 9 días dirigir una enseñanza para los niños, lo haría con mucho gusto. Y si tú puedes hacerlo, también hazlo. Y si había algún día me dicen: hombre, pastor, a mí me gustaría que usted viniera a mi casa e hiciera parte un día, la novena, y nos hable del Evangelio, allá iría, hermanos. Porque este es un tiempo es un tiempo oportuno para la predicación del Evangelio. Es un tiempo propicio. El Señor ha dispuesto corazones para que reciban la palabra de Dios. Pero también debemos orar por obreros que vayan a la mies y que usen este tipo de oportunidades, no mirando la festividad, no mirando el paganismo, sino viendo la oportunidad de predicar el Evangelio. Uno de los argumentos más trillados de los contradictores de la celebración navideña es que es pagana, idólatra. Pero yo en realidad no he visto la primera iglesia que celebre la Navidad invocando el nombre de Tamuz, o de Horus, o de Quetzalcóatl, como ellos dicen. Además, ellos dicen que en la Biblia no hay una orden expresa para celebrar la Navidad. Pero debo decir, y he leído toda la Biblia, que tampoco encontramos una prohibición expresa para no celebrar la Navidad. En la celebración de la Santa Cena, recordamos que el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Como iglesia, el Señor nos ordenó hacer memoria del Señor. Cuando hacemos una celebración en recuerdo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la Navidad, estamos trayendo a memoria la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y en realidad no pudo haber sacrificio en la cruz si primero no hubiera una encarnación virginal y un nacimiento natural en el pesebre de Belén. Ahora, la Navidad está en la Biblia. Los pastores celebraron la primera Navidad. Los ángeles cantaron en la primera Navidad. ¿Por qué nosotros nos restringimos de hacer lo mismo? El texto que hoy estudiaremos comienza diciendo: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Y esto quiere decir que Mateo, el apóstol y evangelista, nos relata una historia, un hecho histórico probado, que ocurrió de una manera determinada, en un tiempo específico, y en el cual participan o se ven involucrados personajes reales. No es una historieta, no es un mito, no es un cuentito. Es una prosa narrativa histórica. Si para el Señor, nuestro Dios, la natividad de nuestro Señor Jesucristo no tuviera valor e importancia, el Espíritu Santo no se habría molestado en consignarlo. Y no solamente en el relato evangélico, sino que es reiterado una y otra vez en el cuerpo de doctrina de la iglesia, como son las cartas. Es porque la Navidad es importante para la fe cristiana que el Señor lo dejó registrado en la Biblia, como testimonio para el pueblo de Dios y como el fundamento de la fe de la iglesia. Por esta razón hemos de recordar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El relato de los evangelios sobre la Navidad tiene mucho contenido teológico. Y en el sermón de esta mañana estaremos contemplando una de esas facetas teológicas que es muy importante. Hoy vamos a meditar en la fe. Por ello nuestro sermón se titula La fe de la Navidad. La fe de la Navidad se titula nuestro sermón en esta mañana. Y será meditado en tres aspectos de la fe de José, conforme al texto que leímos. En primer lugar, vamos a ver la fe que recibe la palabra de Dios. El subtítulo es: la fe recibe la palabra de Dios. En segundo lugar, veremos la fe que recibe a Cristo. El segundo subtítulo es: la fe recibe a Cristo. Y en tercer lugar veremos: la fe obedece a la palabra de Dios. Tres elementos de la fe que hoy vamos a ver en el retrato de la natividad expresado por el evangelista y apóstol San Mateo. La fe recibe la palabra de Dios, la fe recibe a Cristo y la fe obedece a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lleva pues al primer elemento de nuestra predicación en esta mañana. La fe recibe la palabra de Dios. Y como estamos estudiando el texto, pues leamos el texto de nuevo. Dice así Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública. Resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu esposa, porque ella ha concebido es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás, le dice a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Contemplemos el texto. ¿Qué vemos allí? ¿Qué es lo primero que vemos? El primer aspecto que vemos en el texto es un gran conflicto. ¿A quién de ustedes le gustaría que le pasara lo que le pasó a José? Hombre, su esposa resultó embarazada. Esto es un gran conflicto entre el matrimonio de José y María. Ojo, no en el noviazgo, en el matrimonio de José y María. El nacimiento de nuestro Señor Jesús está enmarcado
por un grave conflicto familiar. El Señor Jesús viene a un mundo caído, en donde la familia está plagada o afectada con conflictos familiares. Y este no era menor, al contrario, era muy grande, muy grave. Observemos que la relación de José y María era la de un matrimonio formal. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. No era un jueguito como hoy en día. Era un compromiso formal, un compromiso serio. José había seguido las rigurosas normas de la religión judía para poder casarse con la doncella María. Según la costumbre judía, el matrimonio en sí ya había comenzado. Los esponsales, que se llaman, habían sucedido. Y este matrimonio tenía tanta validez que si uno de los dos cónyuges muriera en ese periodo de un año, que era aproximadamente un año lo que duraba entre los esponsales y la consumación del matrimonio, si uno de los dos cónyuges llegaba a morirse en esa época, el otro era considerado como un viudo. Y era tan serio el asunto que, como en el caso de lo que le sucedió a José, un adulterio le permitía a José darle carta de divorcio. O sea, ellos ya estaban casados. El resultar embarazada sin haberse unido al esposo significaba adulterio. ¿Y saben ustedes cuál era el castigo para el adulterio? Donde José llegara al Sanedrín, llegara a la sinagoga y dijera: señores, he sido humillado terriblemente, he sido indignado por la que iba a ser mi esposa. ¿Cómo les parece? Esta sinvergüenza quedó embarazada y yo no la he tocado. Ah, es así, amigo. Bueno, vamos a ir a su casa, le vamos a decir a sus papás: saquen a esa mujer y la apedreamos hasta morir. ¿Recuerdan que algo así sucedió en una ocasión, que el Señor Jesús defendió a la mujer pecadora? Bueno, eso es lo que pasaba. Entonces María estaba expuesta al apedreamiento porque su esposo había sido engañado. Y allí surgen unas preguntas. ¿Cómo fue que supo José el embarazo de María? ¿Cómo vino a saber José? No dice la Biblia, entonces no vamos a hacer elucubraciones, hermanos. No, es que ella estaba gordita y se dio cuenta. No, ¿cómo vamos a hacer esas elucubraciones, hermano? Simplemente la Biblia se limita a decir: él vino a saber que su esposa estaba embarazada, punto. Pero si hay una pregunta bien válida: ¿cómo se sentiría José ante esta situación? Engañado. ¿Qué más? Humillado. ¿Qué más? Triste. Avergonzado. Uy, eso es terrible. Avergonzado. ¡Qué vergüenza! Le pusieron el cacho. ¡Cachón! Ya no le voy a decir José, le voy a decir cachón. Viejo cachón. Claro. Y él se imaginaba todo eso, ¿no? ¿No creen ustedes? Todo eso le corrió por la mente, porque la mente humana es perversa, hermanos. Si a mí me hubiera pasado: ay, líbrame, Señor, porque yo no voy al Sanedrín, yo mismo voy a Justo Cuentas. Y los cristianos de hoy en día somos así. Nosotros nos encargamos de ajustar las cuentas, ni siquiera pedimos permiso al Señor. Yo hago lo que yo quiero. Yo hago justicia por mi propia mano. ¿Cómo se sentía José? Ahora, ¿qué estaría pensando José de su esposa? Terrible eso. Maldita es. ¿Cómo me va a hacer eso? Yo confiando en ella, bandida, hipócrita, falsa. Y sus papás: ¿por qué no me cuidaron a mi muchacha? ¡Uy, qué rabia!
Todo eso tenemos que pensar qué estaba pasando en la vida de José. Pero el Señor destaca en la palabra lo siguiente: como José, su esposo, era un hombre justo, él no quiso exponerla a la vergüenza pública. Entonces resolvió divorciarse, y es darle carta de divorcio en secreto, sin escándalos. Qué hombre tan ejemplar. Me avergüenzo ante este hombre. Yo soy cristiano y soy pastor, pero me falta mucho pero para el moño para llegar a ser como un José. José, hombre ejemplar como pocos. Allí nos muestra que José era un hombre piadoso. Muy seguramente habría orado muchas veces por su esposa María, por la celebración, por la fiesta, por todo lo que iba a suceder. Pero también era un hombre discreto. Calló, no abrió su boca, silencio. Pero también era un hombre compasivo. Él vio, o sea, él previó todo eso, dijo, y ahora la matan. Si la llevo al Sanedrín, yo no tengo que llevarla al Sanedrín. Al fin y al cabo, allá, por allá los 6 o 7 meses va a empezar a verse ya. Aunque se ponga faja, ya el asunto aumenta y todo el mundo va a ver. La van a apedrear. Yo mejor callo. Y yo mejor no digo nada porque la van a apedrear. ¿Qué nos muestra este texto? José realmente amaba a su esposa. Eso es amor, sacrificio. Aunque él se sintiera engañado, él no le deseaba ningún mal. Un hombre del que muchos esposos cristianos debemos tomar ejemplo. ¿Cuántos esposos cristianos no aman a su esposa y le desean los peores males? Contienden contra ella. José, con todas las razones, no quiso hacerlo. Él le da solución al problema, pero él le da una solución humana: el divorcio en secreto. Él estaba justificado por la ley. Él podía divorciarse, tenía todo el derecho, y lo iba a hacer de una manera privada. Él iba a escribir la carta de divorcio por medio de la presente: certifico que me divorcio de mi esposa, ya no hallo deleite en ella, me divorcio, y va y se la deja a sus papás, o la portada de la casa, y el hombre se pierde. Pero es que José no conocía el otro aspecto del embarazo de su esposa. Él no sabía que no fue un adulterio. Su esposa estaba siendo un instrumento escogido para el plan perfecto de Dios. Esto le cambia las perspectivas a las cosas. Versículos 20 y 21. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y Lucas, la anunciación, Lucas 1:26 en adelante, dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Oh, la historia es coincidente. Todo coincide. No hay adulterio en la palabra. La palabra no se adultera, lo que veíamos esta mañana en la canonicidad del Nuevo Testamento. Había concordancia. Lo mismo que dice Mateo lo dice Lucas. Y dice: para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. José, hijo de David, le dijo. Y entonces luego dice: la virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María. María tenía miedo. Dios te ha concedido su favor. Dios te vio con gracia y te concedió favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo. Wow. Hoy en día
la muchacha va al ginecólogo y el ginecólogo le dice: estás embarazada. Y dice: maldita sea, ¿a qué horas me equivoqué? ¿A qué horas nos descuidamos? No, maldita sea, un hijo, el peor estorbo que puede suceder. ¿Qué dice el Señor respecto de los hijos? Dios te ha concedido el favor. Dios te ha dado un regalo precioso. Vas a quedar encinta y darás a un hijo, y a ese hijo le pondrás por nombre Jesús. Él será un hombre grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y luego ella viene y pregunta al ángel: ¿cómo es que eso sucede? Bueno, ahora vemos un cambio de tercio, ya que estamos en la temporada de los toros. Cambio de tercio. El nacimiento del Señor Jesús hasta el momento estaba enmarcado en un conflicto familiar. ¿Cierto que sí? Para José eso era un grave conflicto familiar. Pero después de que José ve la otra cara de la moneda, ahora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está enmarcado en un acto glorioso del decreto de Dios. Está enmarcado en un milagro único en la historia humana. Dios decide encarnarse en la persona del Hijo de una mujer virgen llamada María. Y el hecho de que Él sea encarnado en una mujer virgen significa que no hay intervención de varón. Pero también en el texto podemos ver la fe de José. José no se pone a discutir con el ángel, aunque era en sueño. José recibe la palabra de Dios revelada por el ángel. Ahora pongámonos en los zapatos de José nuevamente. ¿Cómo creer al sueño? ¿Cómo vamos a creer en un sueño? ¿Cuántos sueños has tenido tú? ¿Cuántas veces te has soñado ganándote la lotería? Y te levantas y dices: pero ¿será que sí lo juego? ¿Será que no lo juego? Compro un tercio, un cuarto o el billete completo, pero no tengo la plata. Me lo juego al chance, y qué tal que no me lo gane. En vez de ganar, pierdo. No, yo no sé qué hacer. Eso es el sueño con un juego. Ahora, ¿qué tal el sueño acerca del nacimiento del hijo, del embarazo de la esposa? ¿No sería que de pronto José se estaba haciendo una imaginación para justificar lo que estaba sucediendo y le condujera a perdonar a María, a perdonarle el adulterio a María y pasar por alto todo? No, de ninguna manera. Ella estaba decidido a separarse de su esposa. La fe de José era la fe de un hombre radical, una fe ejemplar. Él podía discernir entre una imaginación y una revelación de Dios, aunque fuera en un sueño. Además, siendo José un hombre piadoso, él conocía y esperaba la venida del Mesías. Él no sabía que él iba a ser un instrumento usado por Dios para la venida del Mesías, pero él sabía que el Mesías iba a venir. Ahora, José no creyó por la experiencia del sueño. Él no salió diciendo: he recibido un sueño, he recibido un sueño. Crean en los sueños. No. Él creyó a la palabra de Dios. ¿Por qué creyó a la palabra de Dios? Porque el ángel vino hablando palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios que habla el ángel? Lo primero que le dice es: José, hijo de David. Claro, para nosotros quiere decir que él era una de las generaciones de David. Pero en el relato bíblico, José, hijo de David, hablaba de la esperanza mesiánica. José, hijo de David, él sabía que le estaba hablando Dios, porque Dios lo conocía como descendiente de David. Y con el derecho legal a que de él saliera el Redentor, el Mesías prometido. Lo segundo que le dice el ángel es: ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, María sigue siendo virgen,
Ningún hombre la ha tocado. Y entonces él podía recordar Génesis 3:15. De la simiente de la mujer nacerá aquel varón que le pisoteará la cabeza a la serpiente. Pero la serpiente le morderá el calcañar. José no era ignorante. Luego dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué dijo el ángel? La palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios en Isaías? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Para José, las palabras del ángel no eran novedosas. Él las conocía porque el Espíritu Santo ya lo había preparado. Y muy seguramente él las había escuchado de sus maestros de la palabra. Muy posiblemente en la sinagoga, porque luego dice que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga, allá en Lucas 4. ¿Y por qué era costumbre de Jesús ir a la sinagoga? Porque su papá José y su mamá María lo enseñaron a ir a la sinagoga. Entonces José conocía la palabra de Dios, la había escuchado de sus maestros. Ahora podemos imaginarnos el asombro de José al saberse elegido de Dios para ser parte de este maravilloso plan divino. José se regocijó, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos regocijamos ante la palabra de Dios, ante la revelación de Dios? José se regocijó. La verdadera fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El mensaje que se escucha la palabra de Dios. Y José escuchó la palabra de Dios, creyó a la palabra de Dios, tuvo fe, tuvo tanta fe que derribó sus prejuicios como el querer separarse de su esposa. Derribó sus preconceptos, que ella había quedado embarazada porque le había sido infiel. Pero no solamente derribó sus prejuicios y sus preconceptos, sino que por la fe su vida fue transformada. Pasó a ser el padre putativo del Señor Jesús. Y es recordado en los anales de la historia. Su nombre quedó inscrito en la Santa Palabra. Y fue ejemplar. Asimismo, tiene que venir la palabra de fe a nuestras vidas. La palabra de fe. Oír la palabra, creer a la palabra. Y esto nos lleva al segundo aspecto que el Espíritu Santo nos enseña sobre la fe de la Navidad. La fe recibe a Cristo. 20b a 23. El ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo primero que el ángel le dice a José? No temas, José. No temas. Es que José estaba lleno de temores por lo que había sucedido. Pero el ángel le exhorta, le anima: deja tus temores, José, y recibe a tu esposa y al niño que ella guarda en su vientre. Es obra del Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros estamos llenos de temores? Cuando nosotros estamos llenos de temores, ¿quién viene en nuestro auxilio? Cuando José estuvo lleno de temores, ¿quién vino en su auxilio? José iba a cometer un pecado, una gran equivocación, pero ¿quién vino en su auxilio? Dios, enviándole el ángel para darle la palabra que lo exhortaba, que lo animaba. El ángel le hace saber: el niño no es fruto de una infidelidad. Tu esposa no te ha sido infiel. Al contrario, tu esposa es una mujer especial, una mujer escogida. El fruto que ella lleva en su vientre es una obra maravillosa de Dios para el mundo. Es un milagro. Porque a pesar de que tu esposa está embarazada, ella sigue siendo virgen. José, por la fe, recibe el milagro de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de su esposa. Y esta situación se sale de todo lo normal. Esto es ilógico, esto es incomprensible. Pero José no necesitaba comprenderlo. José necesitaba recibirlo por la fe.
Por la fe, José puede ver que él está en medio del gran milagro predicho por el profeta Isaías, de lo cual él sabía en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. La Virgen, su esposa María, era esa doncella anunciada que iba a ser el instrumento de Dios para la encarnación divina. Dios hecho hombre. Y esto no es comprensible a la mente humana. Para aceptar esto se necesita la fe. La fe dada por Dios. Así mismo sucede con nuestras vidas, hermanos. Muchas cosas sobrenaturales suceden en nuestra vida. La acción de Dios es permanente en el creyente. Nosotros no sabemos cuántas sanidades está obrando el Señor en medio de nosotros. Nosotros no sabemos cuánto cuidado, protección de nuestro hogar, de nuestras finanzas está haciendo el Señor en medio de nosotros cuando estamos aquí en el culto. Nosotros no lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que la acción de Dios es permanente en el creyente. ¿Cuántos de ustedes han sufrido problemas de falta de oxígeno? Algunos, ¿cierto? Especialmente los más viejitos. Pero qué terrible es cuando a uno le falta el aire. Se siente ahogado. Parece que se está muriendo. Hermanos, cada vez que tú puedes respirar el aire, inhalas, tus pulmones se llenan, se refresca tu cuerpo, se renuevan tus células. ¿De quién es esa acción? De Dios. De Dios. Y nosotros no la percibimos. Por eso necesitamos la fe, para considerar lo que Dios está obrando en nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos de muchas cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Pero estas cosas sobrenaturales solo pueden ser una realidad mediante la fe. ¿De qué cosas estoy hablando? ¿Del carro, de la casa, del estudio de nuestros hijos? No. Estoy hablando de la santificación progresiva. Para que haya santificación progresiva, debe venir la fe sobrenatural a tu vida. La obra de Cristo. La perseverancia en nuestra salvación. Nosotros podemos decir la perseverancia de los santos como uno de los 5 puntos de nuestra fe reformada. Pero la verdad es que esta es una obra sobrenatural del Señor. Y Él dice, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y a veces lo ponemos que es obra de nosotros. No, es evidencia de que Él está obrando en nosotros. La paciencia en las pruebas, la enfermedad, los problemas económicos, los roces relacionales, los problemas con nuestros hijos, las situaciones del hogar, del negocio, del estudio. Cuando nosotros necesitamos paciencia en las pruebas, debemos acudir a la fe. Debemos clamar por la gracia de Dios derramada sobre cada aspecto de nuestra vida. Y esto solo se puede recibir por fe. Ahora, otro aspecto de la fe de José. José tiene fe para recibir la revelación del nombre del Hijo. Jesús, nombre muy grande para una misión muy grande. Dios salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! A mí me dicen eso y yo lo pienso 100,000 veces. ¿Será que se va a cumplir? ¿Será que yo cometo un error si le pongo Jesús? ¿Por qué no le pongo José? Yo le llamo José, pongámosle José. O pongámosle como su tío Ezequiel, me gusta ese nombre, Ezequiel. O como, ¿aquel nombre tan maravilloso? Moisés, Noche. Pongámosle Moisés a este niño. No. Dios le reveló a José a través del ángel. Ponle por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. José no se puso a pensar si eso se iba a cumplir o no se iba a cumplir. Lo recibió por la fe.
Muchos hombres a través de la historia han rechazado a Jesús. ¿Por qué? Porque prefieren sus buenas obras. Pero cuando nosotros tenemos la fe verdadera nos conduce a recibir a Jesús como el perdonador de nuestros pecados. La fe verdadera conduce a creer en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador. José no solo creyó en el sueño y en la revelación del ángel, él creyó, él se dio cuenta de que era un pecador necesitado de salvación. Y él creyó que Jesús, aquel niño que estaba en el vientre de su esposa María, sería el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y él era uno de esos pecadores que necesitaba salvación y que iba a ser beneficiario de esa preciosa y poderosa salvación. José y María fueron los primeros cristianos genuinos. Ellos creyeron en Jesús y lo recibieron como al Hijo de Dios, el Salvador. Ellos tuvieron la fe salvífica. Como lo dice la palabra en Juan capítulo 1, versículos 10 al 13. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. La fe de la Navidad no está centrada en el pesebre, ni en las novenas, ni en el lindo espíritu de la Navidad, ni en Papá Noel, ni en los pastorcitos y el burrito sabanero. La fe de la Navidad se centra en que Jesús es Dios, en lo mismo que José se centró. Jesús es el Hijo de Dios, encarnado, venido al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Está centrado en que Jesús nació para morir en la cruz como el Cordero de la expiación. Y esto me motiva a llamar a todos aquellos que no han creído en este Jesús. Anoche mi esposa, cuando disertábamos, bueno, ya esta madrugada, disertábamos acerca de la fe. De la fe, entonces ella me dijo, y la fe que tienen las gentes hoy en día, y los católicos, y la gente que celebra la Navidad, ¿eso qué? Esa es una falsa fe, mi amor. Esa no es la fe verdadera. Muchos están celebrando una Navidad sin Cristo. Una Navidad sin encarnación del Hijo de Dios. Y si no hay Cristo y si no hay encarnación, sencillo, no hay redención. No hay cruz. No hay sangre derramada para el perdón de los pecados. La fe de la Navidad consiste en creer en que ese Jesús, que nació una vez hace 2025 años, y no está naciendo cada año el 24 en el pesebre, ese Jesús que vino hace 2025 años, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y hoy Él te hace un llamado a la salvación. Y así como José pudo darse cuenta de que él era un hombre pecador, necesitado de salvación, hoy el Señor te dice, tú eres un hombre pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Y si tú no recibes al Salvador, tu destino final será la muerte eterna en el infierno. Y padecerás por los siglos de los siglos. Pero aleluya, ha llegado la buena nueva. Esa es la esencia de la Navidad. Dios te dice, he enviado a mi Hijo. Mi Hijo se ha encarnado una vez y para siempre. Se hizo hombre naciendo de una virgen y tomando forma de siervo para luego morir en la cruz y pagar el precio de tus pecados. Para que hoy lo recibas como tu único y Señor y suficiente Salvador. Corre a Cristo. Hoy ha llegado el Evangelio a tu casa. El Evangelio no es un pesebre, no es un arbolito, no son los traídos de los niños, no es el espíritu de la Navidad, no son las novenas y los villancicos. La buena noticia es Cristo encarnado para morir en la cruz
y darte salvación por tus pecados. Corre a Cristo hoy y clama por el perdón de tus pecados. La palabra del Señor dice: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo el que toca mi puerta, yo le abro. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie puede recibir al Hijo si no es por el Padre. Hoy el Padre te está llamando. Ven a Cristo. Corre a Cristo, reconoce tus pecados, pide salvación. Y el Señor es amplio y generoso en darte salvación. Y habíamos disertado la fe de José en los dos primeros aspectos. La primera fue, ¿cuál? ¿La fe que qué? La fe que recibe la palabra. La segunda, la fe que recibe a Cristo. Ahora vamos a ver la fe que obedece a la palabra de Dios. El tercer aspecto que el Espíritu Santo nos revela sobre la fe, la natividad del Señor, es que la fe obedece a la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia es infructuosa. La evidencia de nuestra fe es la obediencia. Versículos 24 y 25. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, o sea, obedeció. Entonces recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Y aquí Mateo es enfático: no tuvo relaciones con ella hasta que nació Jesús. Pero la pregunta es: ¿y después? Pues si no hubiera tenido relaciones después, no había necesidad de haber escrito esto. Fue porque José, posteriormente al nacimiento del Señor Jesús, en su tiempo natural, conforme a los días que tenía que suceder, que guardar por la maternidad de María, vino a tener relaciones con su esposa y tuvo otros hijos. Porque María fue bienaventurada. El Señor la bendijo con hijos. Ahora, para José, el mensaje del ángel era palabra de Dios que solo requería obediencia. Y eso fue lo que hizo José: obedecer a la palabra. Y eso es lo que debe hacer todo cristiano: obedecer a la palabra de Dios, sin revirgos, sin excusas, sin dudas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Señor, ¿y por qué te tengo que obedecer? Él te va a responder: porque yo lo digo. Punto. Pero yo no lo entiendo, yo no me explico, a mí me gustaría. Obedécelo porque es mi palabra. Punto. Vimos que la historia comenzó con un conflicto familiar. Y ese conflicto fue solucionado de manera parcial. Las dudas de José fueron resueltas. ¿Sí? Ya José sabía que su esposa no lo había traicionado, no había sido engañado. Al contrario, era un plan divino, era algo hermoso. Pero ¿saben algo? El conflicto familiar permaneció. José y María recibieron la revelación, y quizás otros dos o más de la familia, y algunos creyeron a lo que les contaron. Pero ¿cuántos más en Nazaret, en Galilea, sus amigos, sus parientes, habían recibido la revelación? ¿Cómo iban a ser vistos José y María? Como fornicarios. Esto era algo que tenía que afrontar José. Pero ¿saben una cosa? 33 años después fue algo que tuvo que afrontar el Señor Jesús. Juan capítulo 8, 41. El Señor le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Entonces los judíos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le dijeron? Nosotros somos hijos directos de Abraham. Pero tú, tenemos la idea de que tu papito y tu mamita tuvieron algo antes de él. Porque resulta que tú naciste unos días después de que ellos se casaron. Y eso nos lo contó la familia y todo el mundo lo sabía. Nosotros tenemos un padre que es Dios de él. De ti no sabemos. Eres hijo de fornicación. Bueno, este era el conflicto que debía afrontar José. ¿Qué tenía que hacer ahora José? Ante todas las humillaciones,
era el de reír y el que dirá de la gente, él ahora iba a respaldar a su esposa y a su hijo. Lo que debe hacer todo esposo y varón: respalde a su esposa, respalde a sus hijos, no los abandone, ayúdelos, asístalos, enséñeles. José no prestó atención a lo que pudiera suceder, al que dirán. Por la fe, él estaba convencido de que lo que estaba sucediendo era divino, y él honraba el plan de Dios. Para José no fue difícil creer el sueño y el mensaje del ángel. Pero ahora, ¿cómo actuar? No hay sino una forma: José obedece. José recibe a su esposa María y lo hace con gozo. José tiene fe para aceptar los designios de Dios y para continuar con su compromiso matrimonial, así María fuera ya gordita, ya se notara. Pero él estaba comprometido con Dios, con María, con la iglesia, con Jesús, y él iba a guardar con amor a su esposa y al Hijo de Dios. Además de eso, también José tuvo fe para obedecer y guardar la virginidad de María, un elemento imprescindible en la encarnación. Si José hubiera tocado a María en ese tiempo, ella había dejado de ser virgen, y entonces se pondría en tela de juicio el nacimiento virginal de Jesús. Pero José obedeció, recibió la fe, recibió a Jesús como Señor de su vida y pudo contener sus pasiones varoniles. Obedeció honrando el plan eterno de Dios, que el Hijo de Dios debería nacer de una virgen, y así sucedió porque el Señor guardó a José. José, como padre, tenía la potestad de ponerle nombre a su hijo. En el contexto judío, el ponerle nombre a una persona o un lugar implica su autoridad, su gobierno, como los padres sobre los hijos. Pero José obedeció a la revelación, y José comprende que la potestad sobre el Hijo que iba a venir, la potestad sobre el Señor Jesús, no es de él, sino es del Padre Dios, y por eso obedece y le pone por nombre Jesús. José obedece a la fe y recibe a Jesús como hijo adoptivo para conducirle en el camino de la vida del hombre común, para evidenciarle un hogar temeroso de Dios, reflejo del hogar eterno entre Cristo y su iglesia. José instruye a su hijo, establece disciplinas en él, le forma en el arte de la carpintería. José obedece al plan de Dios, de Jesús como hombre, y José trabaja en Jesús, en ese aspecto de Jesús, de Dios humanado, y de Dios y de Cristo en su estado de humillación. ¿A qué conclusiones hemos de llegar al meditar en este texto? La primera conclusión es que la celebración navideña se debe ajustar a la libertad cristiana. Quienes la celebran, para el Señor lo hacen, y quienes no lo celebran, para el Señor no la celebran. La celebración de la Navidad como festividad cristiana no es una doctrina medular, no es fundamental, pero el significado de la Navidad sí lo es. La Navidad debe estar centrada en la fe ejemplar de sus protagonistas, en el plan divino revelado a los hombres. La fe de la Navidad nos debe conducir a, primero, creer en la palabra. Segundo, creer en Cristo y recibirle como suficiente Salvador y pleno Señor de nuestras vidas. La gran mayoría de nosotros creemos en Jesús como Salvador, pero no queremos recibirle como Señor. No nos gusta el señorío de Jesús, y esto debemos revaluarlo. Señor Jesús no nos salvó para salvarnos, nos salvó para ser Señor de nuestras vidas, para que nos sometiéramos a su santa autoridad. Y en tercer lugar, y como consecuencia de esto, la fe es una fe que nos lleva a obedecer la palabra. Este es el ejemplo que recibimos de Jesús, de José.
como testigo y beneficiario del Evangelio en este texto que hemos meditado hoy. Ahora, ¿cómo vamos a aplicarlo a esto? ¿Cómo vamos a hacerlo vida en nuestras vidas? Y partimos casi siempre de una pregunta. ¿Has comprendido el verdadero significado de la Navidad? Cada año, como pastor, procuro enseñar el verdadero significado de la Navidad. Y traemos un sermón centrado en el verdadero significado de la Navidad. ¿Hoy has comprendido el verdadero significado de la Navidad? La palabra de fe que recibiste debe conducirte a celebrar correctamente la Navidad. Alejado de toda imaginación o sentimentalismo religioso. La Navidad debe ser para ti un grato recuerdo de la encarnación y nacimiento del Salvador. De nuestro Salvador, de tu Salvador. Pero también debes meditar que la Navidad fue solamente el primer paso del ministerio salvífico de Cristo. La salvación no se centra en la natividad, la salvación se centra en el sacrificio de la cruz. Centra tu Navidad en Cristo, en el nacimiento, la encarnación y nacimiento de Jesús para la redención de tus pecados en la cruz del Calvario. Por la fe, eres conducido a rechazar toda forma de paganismo de la Navidad. Nosotros venimos a la iglesia y participamos de esta Navidad bíblica. Pero en cuanto llegamos a casita y por la tradición familiar de nuestra sociedad, caemos en el pecado de participar del paganismo de la Navidad. El Señor te dice: no te hagas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. La celebración de la Navidad debe ser para ti una oportunidad para el Evangelio. No te estoy diciendo que te alejes de tu familia, que no vayas a la casa a visitar a tus padres y hermanos. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es: ve a tu familia. No participes de las obras infructuosas del diablo, no participes de la idolatría, pero aprovecha la oportunidad para el Evangelio. No desperdicies esta oportunidad. Predícale a tu familia el verdadero Evangelio de Jesucristo. De igual forma, por la fe recibida, debes estar libre de toda contienda por causa de la celebración navideña. Comprende que el celebrar o no celebrar la Navidad corresponde a la libertad cristiana, y que lo que tú debes dar es testimonio de Cristo viviendo en ti por la fe, de Cristo habiendo nacido en el pesebre de tu corazón y dándote una vida nueva y diferente, una vida de amor, paz, gozo y justicia, que es el reino de Dios en tu vida. Al Señor sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que la iglesia bíblica, Ríos de Gracia, cada uno de nosotros en particular, celebremos una verdadera Navidad conforme a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Oremos, hermanos. Amado Señor, nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo encarnado, venido al mundo y nacido en un pesebre de Belén, de padres humanos o adoptado por padres humanos, tomando la humanidad nuestra en debilidad, en humillación, pero sin pecado. Hoy nos has dado el significado, una de las aristas del significado de la Navidad, la fe, el ejemplo de la fe de José. Y te damos gracias porque hemos podido comprender el significado y el valor de la Navidad. Y te suplicamos que nos dirijas a honrarte y glorificarte con una correcta celebración de la Navidad. No renegando, no negando la palabra, sino tomando la palabra, las doctrinas que se nos manifiestan en la palabra de Dios sobre aquel nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo.
sobre aquella vida de fe que tuvo José, para recibir la palabra, para recibir a Cristo y para obedecer la palabra. Y ayúdanos a ser cristianos que tengamos estas características por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por este día y te damos gracias porque podemos salir con gozo a disfrutar la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él ha nacido por la fe en nuestros corazones y día tras día Él nace en nuestros corazones para vivir la verdadera Navidad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, en su iglesia por siempre. Amén. Un saludo a todos nuestros hermanos por los medios virtuales. Que el Señor los bendiga, los amamos en el Señor y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana para la celebración al culto del Señor. Hasta pronto, hermanos.